Entonces, vamos a iniciar esta actividad dando la bienvenida a esta unidad curricular y el desarrollo del primer núcleo donde vamos a abordar lo que es la seguridad industrial. En este sentido, considero importante participar en este tipo de actividad, motivado a que de una forma u otra nos permite ese contacto y el intercambio de lo que consideramos contenido, socializándolo de modo tal que facilita el tránsito hacia el objetivo final de la organización, perdón, de la unidad curricular, que no es otro que el manejo de una serie de contenidos que nos van a facilitar manejando, gestionando, gerenciando lo que es la seguridad industrial. En este sentido, le estoy presentando el contenido del plan de evaluación. Y el primero es el que nos permite definir los criterios que deben emplearse en lo que es la prevención de accidentes laborales. Eh, en este sentido, vamos a desarrollar un ensayo crítico donde ustedes van a tener la oportunidad de desarrollar esa postura donde van a plantear a través de 5 interrogantes para que la reflexionen y van a desarrollar ese ensayo que va a permitir esa comprensión de los puntos que allí se abordan, ¿ok? Esa está pautada para la primera semana de actividades. La segunda es la que nos va a permitir analizar los accidentes de tránsito clasificados de manera y procedimiento para la supervisión. Va a ser a través de un informe escrito. Quiero decirle que, si bien es cierto que hablamos de tránsito terrestre, también lo es que en seguridad industrial, cuando tenemos accidentes de tránsito, es lo que ocurre dentro o fuera de la organización, en presencia de vehículos, maquinaria, cualquier activo que de una u otra forma genere un accidente, ¿ok? Bien sea provocado o no, eh, con consecuencias o no, pero es considerado un accidente. Entonces, es muy interesante desde el punto de vista de la seguridad industrial el tipo de accidente porque él puede ser considerado en un momento determinado un accidente laboral, ¿ok? Y desencadenar en padecimientos que la empresa tiene que, dependiendo de la responsabilidad en la ocurrencia de él, asumir ciertas responsabilidades con respecto a lo que se considera accidente. El tercer punto que vamos a presentarnos que vamos a desarrollar, perdón, es una actividad sumativa 3, es una presentación en PowerPoint que nos va a permitir desarrollar los contenidos de esa unidad, donde vamos a considerar lo que es el medio ambiente del trabajo para la concientización de los participantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa presentación, esa es la que nos va a permitir en el ejercicio ya de la práctica, cuando estamos hablando de la gestión de esos sistemas, comunicar de manera eficiente y eficaz algunos contenidos a nuestros supervisados, a los distintos niveles organizacionales, para ir desarrollando un ambiente de trabajo seguro. Y por último, vamos a tener una infografía argumentada, un tema libre que ustedes van a seleccionar. Y le digo argumentada porque adicional de la infografía, vamos a presentar 2 párrafos, 8 líneas cada uno, y vamos a tener mucho cuidado
de desarrollar ocho, oigan bien, ocho ideas que nos van a permitir darle realmente esa profundidad a la investigación que nosotros tenemos que ir desarrollando. Entonces, les recomiendo en cada una de las actividades sumativas leer la rúbrica que está en el cuerpo del desarrollo de la actividad, porque ellas nos indican los criterios y los niveles que debemos alcanzar para tener un buen desempeño. Entonces, les agradezco, por favor, ir tomando en consideración esa ir tomando en consideración esas rúbricas porque ellas nos van a permitir realmente tener un buen desempeño. Entonces, tenemos, dándole continuidad a lo que es la agenda para presentar el día de hoy, tenemos lo que es la seguridad industrial, sus objetivos, las funciones del supervisor y su rol. Entonces, cuando nosotros ya estamos en el área, estamos en el campo del desempeño, nosotros vamos a considerar que la seguridad industrial es un área multidisciplinaria, encargada, por supuesto, de la identificación, la evaluación y el control de cualquier riesgo que esté asociado en la búsqueda de los objetivos organizacionales que no son otra cosa que la ejecución de procesos productivos en un área específica. Cuando hablamos de seguridad industrial, la definición abarca la industria, pero nosotros debemos contextualizarlo en el área donde nosotros, es decir, la organización o la empresa donde nosotros nos desempeñamos con el fin precisamente de crear un ambiente que sea propicio para evitar y prevenir los accidentes laborales y aquellas enfermedades que se desprenden del ejercicio de las funciones de las personas en el cargo. Como podemos ver, entonces la seguridad industrial es un campo multidisciplinario porque en ella intervienen, cuando buscamos esa seguridad y la creación de esas condiciones de trabajo donde minimizamos la posibilidad de accidentes, y digo minimizamos porque de una u otra forma siempre ellos van a estar pendientes, entonces consideramos que precisamente vamos remando hacia lo que es un desempeño en cuanto a la prevención de aquellos accidentes y enfermedades profesionales que se puedan generar. Entonces, cuando hablamos ya de lo que es la prevención, tenemos que estar muy pendientes porque si nosotros buscamos la creación de un medio ambiente de trabajo donde esté libre de, de generación de accidentes, nosotros tenemos que verlo entonces como un grupo o aquellas estrategias, aquellas acciones, porque ya estamos en la gestión, y el establecimiento de controles eh, para ser utilizados de manera proactiva en ese entorno laboral, en ese entorno de trabajo, que nos va a permitir la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales. Entonces, cuando vemos la prevención desde esa perspectiva, entonces lo que quiere decir es que nosotros debemos anteponernos a lo que consideramos que es un accidente en el área de desempeño laboral. Entonces, de allí se desprende su propósito. Y su propósito, lógicamente, es cuidar la vida, es cuidar la vida del trabajador, es cuidar la salud y su integridad física, ¿ok? Y ello nos va también a permitir proteger las instalaciones y los equipos que se usan, que son los activos que se usan para lograr los objetivos y ese medio ambiente que es donde nosotros nos desempeñamos.
Entonces, el propósito de la prevención de los accidentes es muy amplio y lo importante de él es que está direccionado realmente hacia la protección de la vida del trabajador. De allí ese término que nosotros conocemos como antropocentrismo, que no es otra cosa que el hombre es lo más importante que hay. Entonces, y ese término también que utilizamos con mucha frecuencia de que el trabajador es el mejor activo de la organización, eso es completamente cierto. Recordemos que el desempeño el desempeño del trabajador cuando lo hace a través del trabajo. Consideramos que el trabajo es un derecho humano fundamental y por eso es que nosotros tenemos que proteger al trabajador cuando él se desempeña. Si bien es cierto que nosotros en un momento determinado atraemos a la persona, es decir, lo reclutamos, lo seleccionamos, lo incorporamos, lo desarrollamos para que él tenga un desempeño ajustado y lo alineamos a lo que son los objetivos organizacionales, entonces nosotros tenemos que crearle a él unas condiciones seguras para que él se desempeñe y tratar de minimizar aquellos posibles accidentes que él pueda sufrir en el desempeño de sus funciones. Por otra parte, nosotros tenemos la prevención de los accidentes laborales, pero visto desde el punto de vista de la prevención, ¿ok? Entonces, vista ahora desde el punto de vista estratégico. Lo vamos a considerar una inversión. Y entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué consideramos que la prevención del accidente es una inversión estratégica? Porque se basa en la identificación y en la gestión de los riesgos inherentes a cada proceso y a cada maquinario o tarea, pero donde el hombre está, donde el hombre interviene, donde el hombre la maneja, donde el hombre la utiliza para el logro de su objetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una inversión estratégica es porque nosotros tenemos que crear esas condiciones medioambientales donde los riesgos a los cuales está sometido el trabajador, la persona que se desempeña en el área, realmente sean mínimos. Los riesgos, como le dije en la lámina anterior, siempre van a estar presentes. Lo que sucede es que nosotros debemos observar para verificar, tenemos que utilizar nuestro sentido, porque cuando estamos en el campo de la acción, cuando estamos en el campo de la supervisión, en el campo de la ejecución de procesos, entonces nosotros tenemos que utilizar la observación y eso lo hacemos a través de un sentido nada más no viendo, porque yo puedo escuchar, puedo sentir. Entonces, eso me va a ayudar a tener una ecocognición que realmente me va a permitir anticiparme a aquellos posibles eventos que pongan en riesgo la salud o la seguridad física del trabajador. Entonces, esta postura tiene algunas implicaciones y son implicaciones que, si se quiere, son muy importantes. Porque, como les dije, lo primero que debemos hacer es anticiparnos a lo peligroso. Tenemos que anticiparnos al peligro. Tenemos que anticiparnos al posible riesgo, ¿ok? A esa condición insegura y para ello debemos observar, debemos evaluar el proceso y ver cómo la persona puede estar sometida en un momento determinado a lo que es el accidente laboral. Entonces, significa que si nosotros atraemos, incorporamos y desarrollamos a la persona y tratamos de evitar eh, la rotación por accidente, entonces nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de creación de un medio ambiente que sea propicio para que él se desempeñe. Entonces, en ese momento estamos hablando, perdón, es de evaluar, de eliminar y de controlar los riesgos a los cuales puede estar sometida la persona en un momento determinado. Esto significa
que esto no significa, perdón, que no vayan a ocurrir accidentes, pero tenemos que tratar de minimizarlo. Y para eso debemos también observar las leyes, nosotros debemos observar las condiciones donde la persona se desempeña, observar eh, qué está ocurriendo en ese medio ambiente y cuál es esa condición insegura donde él se va a desempeñar o donde él se desempeña para tratar de convertirla en una ventaja, más bien, convertirla en una condición segura donde el hombre se desempeñe sin tener esa actitud mental que lo puede llevar, ¿no?, en un momento determinado a considerarse inseguro cuando él está ejecutando su trabajo. Y por ello es que es necesario que la empresa trate de desarrollar, trate de fomentar una cultura de seguridad. Cuando una empresa crea esa cultura de seguridad, es un imán. Y es un imán, ¿por qué? Porque ella siempre va a atraer a las personas, porque si ella considera que hay equidad, que hay inclusión, que están bien remuneradas y que las condiciones donde él se desempeñe son seguras y que probablemente también combinada a posible desarrollo de esa persona en su campo, eso significa que muchos van a querer acercarse a nosotros. Y eso es bueno porque ello va a permitir en un momento determinado crear una imagen y desarrollar responsabilidad social. Y nosotros también fomentar esa cultura de seguridad que le va a permitir a los trabajadores desempeñarse en condiciones realmente seguras. Entonces, nosotros llegamos así al final de esta primera actividad. Muchas gracias, Sargento Dayana, por acompañarme en esta primera actividad. No sé si usted quiere hacer algún aporte. Estoy completamente dispuesto aquí para compartir, para acompañarles en el transcurso de estas actividades. Y eso es bueno porque cuando nosotros decidimos participar en la formación, eso nos direcciona a querer tener un mejor desempeño en el área laboral. Entonces, eh, bueno, vamos a dejar entonces la actividad hasta acá. De todas formas, yo la voy a grabar, la voy a subir al canal y les voy a dar el enlace para que ustedes tienen el gusto de visitarla, lo hagan. En este aspecto, me despido de ustedes. Que tengan una feliz tarde. Permítanme ya pausar o detener